Hola, hola, ¿qué tal? Acá estamos una vez más con ustedes, padres de familia, gracias a la refinería La Pampilla Repsol. Yo, Bruna Figari, de Acepta, he traído para ustedes, hemos preparado con mucha ilusión para ustedes una charla, trayéndoles información que estamos seguros será útil para su bienestar. Ahora los voy a dejar con un videíto para que conozcan un poquito más de la refinería. Como punto de partida, quiero compartir con ustedes este pequeño videíto y que ustedes observen esta situación. Y luego piensen en si alguna vez ustedes han visto, experimentado o han estado involucrados en una situación semejante. Los dejo con el video. Porque eres de edad nomás, abusivo eres, huevón. Eres abusivo, eres abusivo. Eres abusivo. Eres abusivo, pe. ¿Tú no sabes lo que ha pasado ya con esto? ¿Cómo vas a hablar sin saber? No sabes qué he hecho ya. Por eso eres abusivo, porque eres viejo. Abusas. Abusas porque eres viejo. Abusivo eres, pe, huevón. Tu huevada, pe. Oye, la pista no es tuya. Oye, la pista no es tuya, no seas abusivo. Oye, viejo, no seas abusivo. Abusivo eres, ¿no? Abusivo eres. Vete a los dos para siempre. Pide licencia. Definitivamente estoy segura que todos ustedes en algún momento o han visto a alguien ponerse en ese estado emocional con bastante descontrol que hemos podido observar. O de repente ustedes mismos se han visto ustedes manifestando este descontrol. A ver, piensen, reflexionen, identifíquenlo, porque hoy día el tema que vamos a tratar tiene que ver con una emoción que aparece, que muchas veces aparece en momentos donde no quisiéramos que aparezca, pero se da, la ira. Bueno, hoy día vamos a conversar sobre cómo lidiar con la ira de otra persona. Generalmente, nosotros cuando vemos a alguien que está muy molesto o que está manifestando ira, tendemos o a asustarnos, a escapar, a salir de la situación, o de repente actuamos diferente y nos involucramos. Hoy día lo que nosotros queremos es poder compartir con ustedes un poco de entendimiento y de comprensión sobre la ira, que serán herramientas para que nosotros podamos manejar situaciones de emergencia, podamos también manejar situaciones donde existe una ira, donde existe una persona que vemos que manifiesta momentos de ira y lo podamos manejar de la mejor manera. Para poder hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es entender y comprender qué cosa es la ira. La ira es, como muchas de otras emociones, una emoción que aparece, que llega, es natural, pero cómo cada uno de nosotros decide manejarla y cómo la vivimos es diferente. Entonces, creo que es bastante importante que nosotros podamos reconocer que tenemos que entender
para poder comprender lo que es la ira. Hay una diferencia de entender y de comprender. Cuando alguien entiende algo, te estás empapando de información, estás sabiendo algo, te estás informando. Pero una vez que uno comprende algo, lo que va a ocurrir es que vas a interiorizar ese conocimiento y lo vas a hacer tuyo. Y eso es nuestro objetivo el día de hoy. Yo quisiera que al finalizar esta pequeña charla con ustedes puedan manejar la información que yo les he compartido, pero más importante aún, que la hagan suya. Que ustedes hayan comprendido que a través de este conocimiento puedan reconocer situaciones de emergencia, puedan tener estrategias y herramientas para poder manejar una situación lo mejor posible y así beneficiarse ustedes mismos, cualquier familiar cercano o un vecino o hasta un desconocido. Entonces, la ira, como ya se los dije en varios momentos, es una emoción que aparece. Es una emoción que aparece generalmente cuando hay una situación donde la consecuencia o lo que va a terminar ocurriendo es algo que nosotros no queremos que ocurra, o que nos asusta, o que nos da miedo, o que nos perjudica de alguna forma. La ira es una emoción que trae reacción. Es una reacción compleja. Y es una reacción compleja, complicada. ¿Por qué? Porque afecta y responde a 3 diferentes funcionamientos. Primero nos va a afectar y va a responder nuestro cuerpo físico. Ustedes cuando ven a alguien que entra en un estado de molestia extrema, de ira, de rabia, definitivamente su cuerpo cambia. ¿Por qué? Porque la ira es una alarma del cuerpo que nos está dejando saber que algo no está bien, que algo nos está fastidiando. Entonces el cuerpo entra en una reacción para ponerse a la defensiva, para ponerse y verse más grande, y esto muchas veces puede causar una sensación de empoderamiento, pero también podría causar una sensación de violencia. No solamente va a responder nuestro cuerpo físico, sino también sabemos que nuestra mente se pone en alerta. Cuando nosotros reaccionamos ante una situación negativa, nuestros pensamientos van a cambiar. Y si nuestro cuerpo físico, nuestra postura, nuestras expresiones faciales cambian y nuestros pensamientos cambian, adivina en qué más va a cambiar. Va a cambiar cómo nos comportamos, va a cambiar nuestras acciones. Y muchas veces, desgraciadamente, cuando uno está en este estado alterado, que va de la mano con esta molestia o lo que fuese que la situación nos está exponiendo, lo que va a suceder es que vamos a tener mucho malestar y no vamos a pensar de la misma manera que lo hacemos cuando estamos calmos o cuando estamos tranquilos o cuando estamos pasando un momento placentero. Entonces, la ira lo que va a hacer es que reaccionemos de diferentes maneras, que nos comportamos de otras maneras, que nuestra conducta cambie. Lo que nosotros no queremos es que la ira nos lleve a la destrucción del obstáculo, de la situación que está causando un malestar, porque así no nos beneficiamos. Al final, eso nos trae más problemas. Lo que nosotros sí queremos es que la ira, que es una alarma, una señal de emergencia que el cuerpo, que nuestras mentes nos están dando, lo que quisiéramos es que nos ayude y nos incentive a resolver un problema, a resolver esto que nos está causando malestar. Eso es lo que nosotros deberíamos de poder lograr cuando sentimos ira, cuando está ahí o vemos a una persona que está sintiendo ira. Porque acá de lo que se trata es poder acompañar a una tercera persona. Pero para poder nosotros acompañar a una tercera persona que está en una situación de descontrol, de violencia, dado a una reacción que es
que viene de la ira, nosotros tenemos que entenderla, nosotros tenemos que comprenderla. Acuérdense de lo que les estaba diciendo de la comprensión, interiorizar lo que sabemos de la ira, para así nosotros poder tener una mejor postura. Y en vez de aumentarle leña al fuego, como se dice, tratar de llevar la situación y ayudar a esta persona lo mejor posible. La ira puede tener consecuencias catastróficas en la vida de una persona, tanto para uno mismo como para otra persona, donde desorganiza la forma en que tú piensas, desorganiza la forma donde tú sientes y hace que tú pierdas la realidad y que seas poco consecuente con lo que tú siempre has tenido como valores y como principios. La ira supone defensa cuando uno no la necesita. Muchas veces te pones a la defensiva sin necesariamente estar siendo atacado, solamente por el malestar que uno siente inicialmente. Definitivamente esto puede comprometer la salud, porque nuestros órganos funcionan diferente cuando estamos expuestos a la ira. No solamente es nuestro pensamiento, sino la sangre fluye de diferente forma, ¿no? Siempre se dice, ¿no?, cuando alguien está muy molesto, que está haciendo hígado, porque definitivamente todas nuestras hormonas y nuestro sistema circulatorio comienza a funcionar de otra forma. Entonces sí puede intervenir y puede causar daño físico, orgánico en nuestros cuerpos de salud. Y transmite una imagen muy negativa de nosotros mismos ante los demás. Entonces, si es ante tu familia, tú estás siendo un ejemplo negativo. Si es ante compañeros de clase, ante compañeros de trabajo, también tenemos este mismo problema, ¿no? Una persona que no puede manejar su ira, una persona que tiende a descontrolarse en momentos de molestia, no es una persona a la cual la mayoría de personas van a querer confiar. Para tú confiar en una persona, tiene que ser una persona que transmita tranquilidad y no temor. Muchas veces la manifestación de la ira lo que hace es dar miedo, temor, y eso no queremos que ocurra. Entonces, estamos diciendo que cuando se manifiesta la ira y la persona no logra controlarse, cuando no es bien llevada esta señal de alarma que nos está mandando el cuerpo, donde hay un malestar, muchas veces pueden haber consecuencias catastróficas. Estaba diciendo yo que el temor que puede uno irradiar, que puede hacer que los demás sientan cuando hay esta falta de autocontrol y esta violencia o esta manifestación de ira, hace que los demás sientan mucho temor o hace que las personas alrededor sientan miedo. Pero no se queda ahí nomás. ¿Qué siente una persona después de haber entrado en este descontrol? Después de haber accionado, haber actuado con mucha ira. ¿Se va a sentir bien? Hay gente que dice que te sientes aliviado, que si tú te expresas y si tú no explotas, se puede decir, cuando hay algo que te molesta, después te sientes mejor. Pero eso no es así. Hacia los demás, un ataque de ira, una situación de emergencia, donde hay mucho malestar, va a producir temor, puede producir miedos. Pero para uno mismo, después de la situación donde uno está en esta situación de molestia, lo que va a ocurrir es que va a haber sentimientos de vergüenza, de arrepentimiento y generalmente mucha tristeza. Y eso es lo que nosotros queremos prevenir, tanto en ustedes mismos como en los familiares, amigos o vecinos que ustedes pudiesen observar en estos ataques de ira. Algo que es muy importante entender, comprender sobre la ira, es que la ira no es un rasgo de personalidad. Las personas no son iracundas. Las personas se comportan de forma errada frente a esta emoción. Es un estado emocional, la ira.
y depende de cada uno de nosotros de cómo manejamos la ira, y es algo que es importantísimo para ustedes saber que también una persona que tiende a tener estas manifestaciones de ira puede corregirlo, reconociendo que no es un rasgo de su personalidad y que sí puede cambiar. ¿Cómo podemos ayudar a cambiar? Hay varias cosas que podemos hacer. Yo quiero compartir con ustedes algunos puntos donde podemos ayudar o nosotros mismos podemos regular estas acciones que se dan al uno sentir mucha molestia. Para poder regularnos o ayudar a alguien a regularse en un momento de mucho malestar que puede llevarnos a actuar de forma equivocada, o sea, ira, hay 7 puntos que podemos nosotros incorporar, practicar, porque no es algo que pase de la noche a la mañana, es algo que tenemos que nosotros ir practicando para internalizarlo y hacerlo nuestro. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la causa de la molestia. ¿Qué es lo que ha despertado ese malestar tan grande y tan agudo en esta persona o en mí mismo? Reconocer eso es un punto de partida importantísimo. Expresar lo que estamos sintiendo, expresar nuestro enfado, no tratar de ignorarlo, ponerle palabras, estoy muy molesta o estoy muy nervioso, o de repente podemos poner siento mucha frustración, yo quería que esto ocurra de una manera, no está ocurriendo. Es importante poder expresar nuestro enfado y no hacernos los que no nos importa. Por ejemplo, con los celos pasa mucho. Uno no quiere aparentar ser celosa, pero siente muchos celos. Hay que poder comunicar. Una vez que uno comunica, las cosas se alivian. Un tercer punto que nos puede ayudar a regular esta ira podría ser trabajar la empatía. ¿Qué cosa es empatía? Es una palabra que aparece bastante hoy en día, pero es muy importante reconocer qué cosa es. Empatía es simplemente ponerte en los zapatos de la otra persona. ¿Cómo se pueden estar sintiendo ellos? Antes de yo reaccionar a la defensiva, que generalmente es a lo que nos lleva la ira, vamos a detenernos y pensar en la otra persona, pensar en lo que me está fastidiando, a ver si yo me puedo poner en los zapatos de esa persona y poder sentir algo de compasión hacia la situación o hacia lo que ellos están sintiendo y por lo que me están agrediendo de repente o por lo que me están siendo violentos conmigo mismo, ¿no? Es importantísimo practicar el respeto. Cuando uno está molesto, una de las primeras cosas que uno pierde es eso, el respeto. El respeto, y desgraciadamente no solamente es el respeto hacia el otro, sino es el respeto hacia uno mismo, ¿no? En un momento de ira uno se puede encontrar diciendo o siendo sumamente violento sin necesariamente querer serlo ni habiendo tenido esa costumbre. Pero eso es lo que despierta esta señal de alarma, esta emoción tan fuerte. Tenemos que dejar de lado el resentimiento. Nosotros no podemos cargar con molestias pasadas. Tenemos que ir resolviendo en el momento. Si hay algo que ha ocurrido, que te ha molestado en el pasado, hay que comunicarlo, hay que hablarlo. O de repente, si tú estás viendo a otra persona que está reaccionando de una forma muy agresiva debido a que está resentido de otras cosas, jalarle la lengua, preguntarle, cuestionarlo y ver de dónde está saliendo toda esta ira guardada. Porque dicen que esos son los peores momentos, ¿no? Cuando explota de algo que uno viene acumulando. Hay que practicar técnicas de relajación. No todos nos relajamos de la misma manera. Hay algunos de nosotros que nos relaja cocinar. Hay algunos de nosotros que nos relaja salir y regar las plantas. Hay otros que nos pueden relajar escuchar música. Tenemos que encontrar espacios de relajación. Tenemos que descubrir que cuando uno está cargado, tiene que dar un paso al costado y poder trabajarlo. Yo les voy a pasar un videíto bien cortito para que ustedes puedan apreciar una sesión
que es algo que es sumamente cotidiano, es algo que es bonito, donde les enseñan a un grupo de mujeres a hacer unas bolitas con globos rellenos de harina, y con estas bolas que son globos prácticamente de harina, ellas ejercen una manipulación que hace que no solamente sus músculos físicos y su cuerpo se comience a relajar, sino su mente y sus pensamientos también son aliviados. Van a ver el videíto, si ustedes quieren lo pueden replicar en casa. Es más, podemos hacer muchos globos con harina, podemos darle uno a nuestro esposo, a nuestros hijos y nosotras mamás, cuando estamos en esos momentos, porque a todas nos pasa que estás muy molesta, pero no queremos ser violentas, no queremos ser agresivas, nos puede funcionar. Miren el video y después conversamos. Una persona suave, pero con fuerza. Sí, con fuerza. No relaja los músculos. Y si estamos enojados, póngale agua. ¿Verdad? Háblala, después, y eso le va a ayudar a liberar. Le va a decir, panqueta. Panqueta, no hay seriedad, pero vas a salir bien. Ojalá que algunas de ustedes se animen, señores, señoras, a llevarlo a cabo. Y por último, algo que es importantísimo es saber cuándo debemos tomar distancia, alejarnos físicamente de la situación, o de repente simplemente alejarnos dando la espalda a la situación, contando del 1 al 10, tomando respiraciones profundas para después poder volver a observar a esta persona que está muy molesta, o nosotros mismos, con otros ojos. Es importante reconocer que la distancia nos va a traer calma, y ante la ira no hay nada mejor, no hay una arma que más daño le haga a la ira que la calma, que la tranquilidad. Y eso muchas veces lo podemos lograr a través de la respiración y de alejarnos de esa situación de emergencia. Así como compartí con ustedes cosas que pueden hacer para regularse ustedes mismos o ayudar a que otra persona se regule en momentos donde estamos manifestando ira, les quiero compartir con ustedes ahora 6 cosas que no debemos hacer cuando queremos contener o aliviarnos personalmente a uno mismo o a otra persona. Primero que nada, una cosa que no podemos hacer es darle vueltas a la situación una y otra vez. Tenemos la tendencia de que cuando algo nos molesta, hablamos mucho de ese tema, lo vemos de diferentes puntos de vista, nos cuestionamos, y hacer esto muchas veces lo que va a hacer es que la molestia se agrande en vez de aliviarlo. No debemos darle vueltas a la situación más de lo necesario. 2. Desfogar la ira de forma explosiva. Esas explosiones de ira generalmente, pueden ser contagiosas y hace que despierte mucha molestia en otras personas. Y lo otro es que se van fomentando, y lo que va a producir es que cada vez uno se sienta más y más molesto, porque no hay calma, no hay tranquilidad, y uno se va llenando de emociones negativas. Entonces, no podemos esperar al momento de la explosión. Imponer la calma, eso es importantísimo. Y ustedes, estoy segura que les ha pasado. A mí me pasa con mis hijos, que yo me pongo muy molesta y me dicen, mamá, tranquila, mami, no pasa nada, tranquila. Y me da más molestia, me pongo más rabietuda cuando me comienzan a decir que me calme. Entonces, si una persona está manifestando de forma violenta, agresiva, etcétera, etcétera, su malestar, no es el momento indicado como para tratar de calmarlos y tratar de imponer la calma. Mejor es tratar de distraerlos con otra cosa, o de repente llamar la atención con otra cosa, pero no verbalmente decir, tranquilo, cálmate, cálmate, porque eso lo que generalmente va a pasar cuando una persona está muy molesta es generar más molestia.
negar que estoy enfadado o negar que la otra persona esté enfadada. No se puede. El enfado es algo completamente natural y está bien no estar bien y está bien poder sentirte enfadado. Es que haces con ese enfado lo que tenemos que tener cuidado. Entonces, aceptar que algo nos molesta, aceptar que una situación nos está trayendo malestar, es algo positivo. No podemos ignorar el enfado. Entonces, es importantísimo permitir ese sentimiento de malestar, es importante permitir el enfado. Y por último, no podemos rebelarnos o intentar tapar la situación. No podemos tratar de ignorar algo que realmente nos está molestando. Como todo en la vida, las cosas tienen un lado bueno y un lado malo. Yo les estaba hablando de todas las cosas negativas sobre la ira, sobre esta emoción que puede causar situaciones catastróficas para una persona. Pero déjenme decirles, y quiero que ustedes sepan para su tranquilidad, que la ira, esta emoción, que es una alarma que el cuerpo nos manda, también puede jugar a nuestro favor. Una ira bien llevada nos puede impulsar a resolver conflictos. También nos da información sobre situaciones y personas. Podemos reconocer ciertas características de alguna situación que no nos conviene o de repente del trato de ciertas personas que no nos van a traer bienestar, que al contrario pueden ser tóxicas. Es importante que nosotros podamos reconocer esto. Entonces, para terminar la charla de hoy, yo quiero darles 4 consejos muy importantes y luego unas pequeñas advertencias. El primer consejo es evitar situaciones que desencadenen ira en alguna persona. Hay que tratar de evitar estas situaciones. Una vez que tú reconozcas qué cosa es lo que despierta la ira en algún familiar, en algún vecino, más que nada lo que tenemos que hacer es tratar de evitar que esa situación se dé, si está bajo nuestro control. Si escapa de nuestro control, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es reconocer la situación que va a despertar la ira y alejarnos antes de tiempo, prevenir. Es muy importante prevenir. Lo otro que tenemos que reconocer y tener siempre, siempre ahí muy presente es que nadie se merece el maltrato. No importa lo que haya ocurrido, nadie tiene el derecho de maltratar a otra persona. No es la forma de solucionar ningún problema. A veces es muy difícil que una persona cambie. Generalmente los adultos somos más difíciles de cambiar. Entonces, si esto está ocurriendo y no están habiendo cambios, generalmente lo que va a tener que ocurrir es que uno mismo cambia antes que la otra persona lo haga. Entonces, alejarnos, poder comprender lo que está ocurriendo, siempre nos va a ayudar. Si hay una persona que es provocadora, sabemos que existen personas que son conflictivas, mejor no pisar el palito. Hay que reconocer a estas personas, igual las podemos seguir respetando porque nosotros ponemos esa cucharita que es el respeto. Muchas veces cuando una persona que no sabe manejar su ira experimenta y puede ver a otra persona manejando la situación de otra manera, puede aprender, como en este caso sería un buen ejemplo. El mal ejemplo también enseña, pero el buen ejemplo se imita y el mal ejemplo no. Entonces, nosotros podemos enseñarle con nuestro actuar, con nuestra conducta a una persona que se descontrola, cómo podemos controlarnos. Las advertencias van por el lado de cuidarse a uno mismo. Si nosotros o un familiar, un vecino o una compañera de trabajo o una persona conocida de cualquier tipo se está exponiendo a una situación donde haya descontrol,
agresión o violencia, nosotros tenemos que encontrar el momento adecuado para poder ofrecer nuestra ayuda, ofrecer un hombro con el cual puedan confiar y puedan hablar y dialogar sobre lo que están viviendo. Tanto la víctima como el agresor, porque a la larga son dos personas que están involucrándose en una situación donde existe violencia y agresión. Una persona sola, generalmente, hay excepciones, no puede ser violenta sola. Generalmente involucra más de una persona. Muchas veces la persona que está involucrada en una relación, ya sea amorosa o no amorosa, de pareja, de amistad o de trabajo, donde existe agresión y violencia, se es muy complicado alejarse y distanciarse de esa relación. Entonces nosotros, tanto si estuviésemos dentro de esta relación tóxica o estamos observando a alguien que nosotros queremos o alguna persona cercana que está en una relación tóxica, lo que tenemos que hacer es poder reconocer esta situación, tener mucha paciencia y pedir ayuda. El pedir ayuda es importantísimo, porque una vez que uno está involucrado en una situación donde hay descontrol, donde existe violencia, donde existe agresión causado como respuesta de la ira, es muy difícil romper con esto y alejarse, porque las relaciones muchas veces, desgraciadamente, cuando hay estas situaciones difíciles, se vuelven más y más difíciles de romper. Hay que pedir ayuda. Reconozcan, pregunten a dónde podrían buscar. Sepan que siempre es importante pedir ayuda. No solamente los niñitos, no solamente los adolescentes, sino nosotros adultos también tenemos que tener la posibilidad de tener una orientación, de compartir información y de seguir creciendo como individuos. Con la esperanza de que esta información les haya sido grata, que la puedan, como les dije desde el principio, interiorizar, hacerla suya como herramienta de sobrevivencia en este mundo que cada día nos sorprende más. Me voy a despedir de ustedes, solo un hasta luego, espero volverlos a ver pronto. Agradecerles muchísimo por haber escuchado y por haber compartido con nosotros y agradecerle Refinería La Pampilla Repsol, que siempre de la mano nos ayuda a llegar a ustedes. Por favor, cuídense mucho, acepten ayuda, reconozcan a quienes podemos recurrir. Gracias una vez más a cada uno de ustedes por su confianza.